Muy buenos días, estimados participantes del curso de Electrotecnia 2. Una grata bienvenida y vamos a iniciar esta breve explicación dándole continuidad a la introducción que vimos en la última clase acerca de los motores de corriente continua. Vale. Después de haber hecho las lecturas respectivas del capítulo 3, vamos a reforzar los aspectos, digamos, teóricos todavía acerca de los motores de este tipo de máquinas. Ya sabemos que vamos a ir, si quieres, vamos al inicio. eh, y vamos a comenzar. Bien, entonces fíjense, ya nosotros conocemos por la última clase que un motor es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica. ¿Sí? Así para hacer un repasito más o menos de lo que hicimos la vez pasada, ¿no? Bueno, aquí tengo ya una parte muy general de lo que es la constitución del motor, que ya vamos a ir desglosándolo un poco. ¿Sí? Y los tipos de motores. Yo tengo tengo varios tipos de motores. Motores en serie, en derivación opción y compuesto, ¿no? Los motores en serie, el devanado de campo y armadura están en serie. Pero ahorita vamos a indicar que, que son esos devanados. ¿Sí? También comentamos, vimos cómo es la característica del par y de corriente en el par, ¿no? O sea, la corriente va aumentando y por supuesto el par también va aumentando de una manera, digamos, estrictamente creciente, ¿no? Esta característica se ve en los motores, el tipo de motor en serie, ¿eh? El tipo de motor en serie. Ya vamos a explicar un poco sobre eso. Bueno, aquí de nuevo para resumir un poco, la corriente de armadura está en serie con, o sea, con el devanado de inducido y por lo tanto la corriente es la misma. Y al aumentar la corriente, pues hay un mayor campo magnético, etcétera, un flujo y por lo tanto el par es mayor. Por eso es que estos tipos de motores se utilizan dependiendo del tipo de requerimiento cuando tengo carga severa. Bueno, vamos entonces a detallar un poco más eh, la situación. Voy a ir a consultar muy brevemente a Daniela o Omar que están por aquí, si están viendo el compartir de pantalla y me indican el audio, por favor. Omar, ¿no me escucha? Acaba de salir Daniela. Bueno, vamos a continuar. Espero que estén observando el compartir de pantalla, etcétera. No podemos perder más tiempo. Bueno, entonces fíjense, en este corte que yo tengo muy general, ¿no? Muy general, pero vamos a explicar algunos detalles en corte. Eh, Tengo la estructura externa, comúnmente se le puede llamar culata, ¿ve? que, que es lo que también se le denomina el estator, ¿no? Eh, esta estructura externa también sirve de apoyo físico a la máquina, ¿no? Es parte del apoyo físico de la máquina y es parte también donde vamos a colocar, ¿sí? eh,
lo que es el núcleo o lo que vamos a llamar posteriormente las zapatas polares. Es decir, aquí yo tengo un núcleo, ¿sí? En un arrollamiento acá para que conectado a la tensión respectiva para generar un campo magnético. Ya sabemos que toda corriente genera un campo magnético. Entonces, esto se diseña de tal forma de que tenga muy buena movilidad el flujo de campo magnético. Finalmente tengo una expansión de esa zapata, que lo observamos acá, fíjense la geometría de la expansión polar, ¿sí? Y justamente este diseño es para como que concentrar el flujo de campo magnético eh, en la región que va a estar en contacto ese flujo con el inducido. ¿Mm? Esta cara, aquí en la característica del estator, justamente, bueno, tengo los polos que están hacia adentro, tengo una cara que estamos observando acá, una cara polar, que también se le llama a toda esta estructura la zapata, y la distancia que hay entre esa cara polar y el rotor es lo que vamos a llamar el entrehierro. O sea, la distancia que hay entre la cara polar y en la zona del rotor. Toda esta zona que está aquí está bañada del flujo de campo magnético generado para inducir por la ley de Faraday que una fuerza electromotriz inducida. Bueno, aquí el otro detalle es que tenemos las escobillas. Ahorita vamos a ver otra lámina donde el detalle es mejor. Y la conmutación, o sea, el núcleo de polo de conmutación, ¿eh? Aquí tengo yo el inducido, ¿sí? Que es lo que llamamos el inducido y el respectivo arrollamiento del inducido, ¿no? Que vamos a llamar el devanado de inducido. Aquí tengo un corte en perspectiva, ¿ah? Más detallado que el anterior. De nuevo tenemos las bobinas de excitación, ¿ah? Que son las que me van a generar el campo magnético, que la carcasa que ya comentamos, o la culata, también tiene dos funciones. Una función es el soporte físico de la máquina y otra función es donde vamos a acoplar las bobinas inducidas y las zapatas polares para generar el flujo de campo magnético. ¿Sí? Eh, por acá tenemos, estas son las piezas polares que tienen que ver con el conmutador. ¿Sí? Y el otro detalle de interés aquí en esta perspectiva que vemos en el dibujo es que tengo las escobillas. Aquí tengo un detalle de las escobillas de polo positivo, las escobillas de polo negativo. ¿Sí? El colector que viene siendo el rotor, pues, y lo que es en sí el devanado del inducido, que es el rotor. Lo vamos a llamar rotor también, se le llama rotor. La parte de la carcasa o culata se le llama estator, porque bueno, está fijo. ¿Sí? Entonces, esto en líneas generales, porque hay muchísimos detalles constructivos, porque nosotros no nos atañe tampoco. Hay todo una situación, digamos, problemas en el caso de las escobillas, por la chispa, etcétera. Pero bueno, esos detalles no de construcción se ha ido superando y no vamos a entrar en esa. En, en el caso de las escobillas, hay una tensión, acuérdense que hay una tensión que se genera ahí, un voltaje en las escobillas. En algunos casos yo lo puedo depreciar, si no lo conozco, en otros casos lo voy a tomar en cuenta cuando vaya a hacer el análisis del motor.
Bueno, aquí estamos observando ya algo más real. Vemos las delgas del colector, ¿m? Que es toda esta estructura es el rotor, ¿eh? Donde tengo el devanado de campo, aquí tengo las bobinas de inducción. Y bueno, ya ven una máquina relativamente grande, ¿no? Bueno, aquí tengo otro corte, pero el corte es de interés porque nos está indicando la caja de conexión de la máquina, ¿no? O sea, aquí está la caja de conexión de la máquina, dependiendo pues del tipo de motor, si es un motor trifásico, un motor monofásico. Yo tengo aquí la caja de conexiones. Si tengo un motor trifásico, las conexiones pueden ser en delta o estrella. ¿M? Tiene su manera de hacer las conexiones respectivas. Y bueno, vemos como ya indicamos, ya un poco más real la máquina. Tengo la carcasa que me permite, como yo dije anteriormente, servir de apoyo físico a ella misma, a la máquina. ¿Sí? Las bobinas de campo, que es el estator, y en su interior tengo el rotor. ¿Ok? Tengo el rotor. Bueno, aquí tengo una máquina fabricante de General Electric. Ya ustedes ven la magnitud, o sea, de la máquina. Este es una parte de la construcción del rotor. Y este esquemita, de nuevo, este esquema, tengo el estator y tengo el rotor. ¿Sí? Entonces tenemos que estar muy claros y cuál es la diferencia que hay entre estos dos, porque cuando estoy haciendo, voy a resolver algunos problemas. Me van a hablar del devanado de campo, me van a hablar del devanado del inducido. ¿Eh? Cuando uno habla de devanado, quiere decir todo este conjunto, digamos, de las bobinas que forman, porque estas bobinas son las que forman, que se le hace pasar una determinada corriente y generan el campo magnético. Es decir, me van a generar el flujo de campo magnético. Ese flujo ya sabemos que va a estar en contacto, por decirlo, con el rotor, y por la ley de Faraday, ya esa variación de flujo, porque esto va a rotar y esto me va a producir una variación del flujo de campo magnético y se va a inducir una fuerza electromotriz acá en el rotor. Entonces, eh, vuelvo y repito, es vital que ustedes distingan entre el estator, el rotor. En eso, en términos del devanado, se le llama devanado de campo a lo que está en el estator. Y el devanado del inducido, es en el caso del rotor. Bueno, aquí tenemos de nuevo, hay un micrófono abierto, por favor. Ya. Ya están cerrados los micrófonos. Ok, pero no me indicaron si están viendo el compartir de pantalla. Supongo que sí, ¿no? Si no, ya hubieran dicho algo. Bueno, entonces otro detallito de interés, ¿sí? Ya con un rotor real, ¿no? Entonces vemos las delgas del conector. Por aquí ya sabemos que tenemos el conmutador, ¿sí? Que ya sabemos el conmutador me permite obtener una tensión en CD, ¿no? Aquí tengo el núcleo por los imanes y tengo el embobinado. O sea, este es lo que uno va a llamar el devanado del inducido. ¿Ok?
¿eh? Y bueno, el devanado de campo, que sería este que tengo yo acá, fíjense, en este otro detalle, ¿eh? Aquí tengo todos los conductores, ¿m? Y tengo el devanado de campo, ¿eh? Y ya indicamos en las láminas anteriores cómo se va ese devanado de campo que se diseña, cosa que aquí no está, pero se diseña las piezas polares de tal forma de que pueda optimizar el flujo de campo magnético. Hay otros detallitos de importancia, como la parte mecánica, por ustedes que están estudiando ingeniería mecánica. Tengo, pues, digamos, los rodamientos, que es una de las cosas en el mantenimiento de una máquina que hay que realizarlo cada cierto tiempo. Estos rodamientos se pueden detectar su deterioro con un mantenimiento predictivo, haciendo un análisis vibracional de la máquina. Cuando la máquina comienza a vibrar de una manera irregular, es porque entonces los rodamientos posiblemente puede ser una causa que los rodamientos tengan algún problema y hace que el eje de la máquina oscile, ¿no? Y eso se transmita a través de toda la estructura de la máquina, ¿eh? Entonces, También por también por el ruido, profesor, también por el ruido también se puede detectar si un rodamiento está deteriorado. es correcto, también el ruido. ¿Qué significa mantenimiento predictivo? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo tengo ya el ruido, como dice la compañera, ya, bueno, ya es un síntoma, ¿ok? Es un síntoma. Ya yo sé, como dice ella, que, bueno, hay que cambiar eh, el rodamiento, pero el mantenimiento predictivo me permite a mí, digamos, como que eh, predecir, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Eh? En el caso de, hay un micrófono abierto, por favor. Así fue la otra vez, que Eduardo. Qué broma. Listo. El análisis o equipos de análisis por vibraciones, ¿eh? Ya está toda la tecnología de eso. Inclusive, todavía hay aspectos tecnológicos que ya podemos usar con la inteligencia artificial. Fíjense bien, porque yo puedo tener o sea, un microchip que se va a colocar en la parte del rodamiento y ese le va a mandar información continua a todo un sistema que ya se tenga, ¿no? Es los últimos avances que se están viendo en mantenimiento de este tipo de máquinas o de cualquier máquina, pues, ¿eh? Entonces, el predictivo, para seguir aclarando el asunto, eh, me va a indicar, ¿ve? O sea, porque él tiene una determinada velocidad, unas revoluciones, etcétera. Y entonces el equipo, ¿ve? El equipo va a indicarme, digamos, en el tiempo, la posible falla de ese rodamiento antes de producir el ruido. Antes de producir el ruido. ¿Me explico? Por eso es que se llama el mantenimiento predictivo, antes de producir el ruido. Porque ya cuando yo tengo el ruido, por supuesto ya entro en el mantenimiento, ya sé que tengo que parar la máquina y cambiarlo, ¿no? Y con el predictivo yo puedo conocer, mira, dentro de posiblemente un estimado, ¿no? Eso no quiere decir que eso sea un estimado de que dentro de un mes o 2 meses o el número de las horas de trabajo de la máquina, porque lo va a dar por hora de trabajo, hay que hacer la corrección o el cambio de ese rodamiento. Y más aún ahora con estos sensores que yo les acabo de comentar, se colocan unos sensores
y esos sensores están trabajando en tiempo real y están mandando, monitoreando, digamos, a un determinado sistema eso. Bueno, eso es lo que ustedes quizá van a ver cuando ya se gradúen, ¿no? Como ingeniero mecánico, ¿no? Por eso es que tenemos que estar a tono al día de todo lo que pasa desde el punto de vista tecnológico. Bueno, aquí tengo un detalle de las delgas y las escobillas. ¿Ven? Las escobillas es lo que ustedes conocen vulgarmente como carbones, ¿no? O sea, uno va a, a una ferretería o cualquier negocio donde uno vaya a comprar esto y uno dice que yo quiero 2 escobillas y no te van a entender, ¿no? ¿Eh? Porque ellos saben que eso se conoce con el nombre de carbono. Bueno, por la constitución física, acuérdense que ese es un grafito, ¿no? Bueno, y aquí tengo entonces las delgas y la conexión, el contacto que yo tengo. Aquí hay un chisporroteo que me aparece, inclusive aparece también una tensión, una diferencia de potencial aquí, por ley de Faraday también, pues, porque hay movimiento, etcétera, el campo. Y en algunos casos, no que sea considerable, porque es un potencial pequeño, pero se puede tomar en cuenta a la hora de uno hacer unos cálculos con un poquito más de rigor. Ahora vamos a la parte el equivalente, digamos, los circuitos. ¿Cómo voy a representar yo esas imágenes que yo acabo de ver? ¿Ok? ¿Cómo represento yo entonces ese tipo de imagen? Aquí yo tengo representado, ¿eh? El circuito equivalente del estator. Por eso es que uno debe conocer un poco, que bueno, supuestamente lo vieron en Electrotecnia 1. Digamos, como que todo lo que significa la zapata, pues, ¿eh? La zapata polar. ¿Qué va a ocurrir? Que yo tengo un alambre, ¿no? Por donde va a pasar una corriente. Entonces, esto lo voy a representar con una resistencia, ¿bien? Que bueno, sería la resistencia de campo. Tengo una resistencia, o sea, una inductancia, ¿ven? ¿Por qué una inductancia? Porque claro, estamos generando un campo magnético que va a cambiar también en el tiempo, es decir, el flujo. ¿Mm? Por ende, voy a tener un elemento inductivo, o sea, la característica específica del material, ¿no? Entonces tiene una inductancia que se conoce, que se expresa en Herrio, etcétera. ¿Eh? En Electrotecnia 1, pues uno trabaja todos estos aspectos. ¿Mm? Igualmente aquí tengo la otra bobina. Entonces, es la manera como nosotros vamos a disponer el circuito equivalente del estator y del devanado del inducido también, ¿no? De acuerdo al tipo de motor, ¿sí? Porque tenemos varios tipos de motores. El motor en serie, el motor en derivación o Ochu y el motor compuesto. Bueno, aquí tenemos otra representación de lo que es el circuito, pues, de una máquina. Ustedes fíjense aquí ya tenemos eh, cómo vamos a distinguir con las láminas que vimos, o sea, reales, digamos, de las máquinas, cómo lo vamos a plantear en un circuito. ¿Ok? Entonces, tener claro lo que es el inductor y lo que es el inducido. ¿Sí? El inductor, como ya vimos ahorita, el diagrama de circuito, tengo una resistencia, que ya comentamos, y la respectiva inductancia, ¿no? Este es aquí, ¿sí? Yo esto lo voy a alimentar, aquí voy a tener yo una determinada corriente, se me va a producir el cubo de campo magnético en esta bobina, etcétera, y esto me va a inducir acá una fuerza electromotriz, bueno, aquí por ejemplo está denotada con E', ¿no? ¿Ok? Esta es una fuerza electromotriz. Acuérdense que esta es la salida que tiene la máquina, el voltaje, ¿no? Y aquí está la fuerza electromotriz inducida, por supuesto también está
hay una resistencia, hay una inductancia también, cosa que no está aquí escrita. Pero lo que comenté hace ratito, la tensión que hay aquí, esta tensión sería la fuerza electromotriz inducida que hay en el devanado del inducido, ¿eh? La caída de tensión que hay en la resistencia respectiva y más si tomo en consideración el voltaje de la escobilla, tengo que sumar aquí el voltaje de la escobilla que ya también lo comentamos anteriormente. ¿Sí? La tensión de alimentación sería, bueno, la resistencia por la corriente. Bueno, eso ya, esto es básicamente la ley de Ohm. Tengo algunas características, digamos, de, de esta máquina en este tipo de conexión. Una conexión compuesta. Tengo la característica del par, ¿eh? Tengo la característica del par, que es muy importante a la hora de uno elegir qué máquina o qué motor eléctrico voy a utilizar de acuerdo a las necesidades, ¿no? Entonces, ya comentamos la vez pasada y ahora también que los motores tipo serie, ¿qué significa serie? Ya vamos a escribirlo ahorita acá en la... Tienen el devanado de campo en serie con el devanado de inducido. Por lo tanto, como están conectados en serie, la corriente es la misma. ¿Okay? Entonces, esa corriente es la que me va a producir la fuerza electromotriz inducida acá. Bueno, el par y la corriente va creciendo, ¿no? Y aquí también se ve el crecimiento. Esto es con respecto a la velocidad, ¿sí? De acuerdo, pues digamos a la corriente. Eso lo vamos a calcular posteriormente con un ejercicio. Inclusive ya deberían de haber revisado los ejemplos que están en el capítulo. Bueno, aquí tengo el grafiquito que me indica lo que estamos comentando ahorita. ¿Sí? Tengo un motor, cuando yo veo el esquema, un motor que está, es un tipo de motor en serie, ¿no? Entonces vemos eh, el inducido con su resistencia. El inducido comúnmente se denota de esta manera, ¿no? Es como decir un corte del rotor, por decirlo de esa forma, ¿no? Y aquí tengo el inductor, ¿no? Que ya sabemos las zapatas polares, etcétera, que hemos comentado. Tengo mi resistencia y mi inductancia respectiva, ¿no? Pero fíjense qué es lo que ocurre, que resulta que la manera como está conectado el devanado de campo, ¿ok? Y el devanado del inducido, la corriente es la misma, ¿sí? O sea, la corriente esta corriente pasa por, fíjense bien, esta corriente que es la corriente de la alimentación, pasa a través del devanado de campo, ¿ok? Esa corriente, por supuesto, me va a producir un flujo de campo magnético y aquí se induce, ¿eh? La fuerza prima que ya vimos anteriormente. Y entonces, bueno, va a haber una corriente o también va a haber una caída potencial en esta resistencia, que la resistencia es el equivalente al bobinado que tienen inducido, ¿ok? Porque el bobinado comúnmente es alambre de cobre y el cobre pues es un conductor y tiene una determinada resistencia, por supuesto. Bueno, esto es para que ella tenga una idea a la hora de nosotros, porque tenemos que tener claro, todavía no voy a, la próxima sección haremos ya algunos problemas, pero tenemos que tener claro, antes de comenzar a resolver problemas, conocer muy bien cómo funciona, cómo es la teoría del asunto, porque algunas veces el estudiante pues no hace correctamente bien los problemas, no comprende bien los enunciados, no comprende bien el enunciado porque no conoce, ¿ve?
eh, la teoría, ¿no? Por eso es que yo le digo a usted que ya han colocado actividades de la mayoría de la gente, pues, porque el asunto que yo he detectado acá en estos años que tengo trabajando con online, es que ya la gente la acostumbraron o sea, la gente no se prepara, ¿no? Que se salió de en un momentico que se salió aquí eh, bueno, ya vimos el grafiquito, voy a dejar de compartir para aprovechar estos minutos para ver qué podemos, si hay alguna duda con usted. Entonces, fíjense, continuando con lo que yo comenté, uno tiene que prepararse previamente para hacer cualquier actividad, lo que sea, uno tiene que prepararse, ¿no? Lo que he detectado es que la gente, inclusive hoy he mandado algunas notificaciones a estudiantes que tienen 12, 15, 20 días sin ingresar a las plataformas. Yo no digo ustedes, en líneas generales. Bueno, hay unos que quizás por el problema este del pago, etcétera. Y hay otros que no. Hay otros estudiantes que se acostumbran a consultarte a ti y te preguntan cuándo van a colocar las actividades, para que ellos se limitan exclusivamente a hacer las actividades. ¿Cómo lo van a hacer? No sé, no me voy a entrar en ese detalle, ¿no? No nos interesa, eso ya es un problema de cada quien. Pero no es la manera de trabajar. La manera de trabajar es que uno se prepare, por eso que yo tengo un texto del curso. Uno puede leer cualquier otro libro, lee el material, prepara su material, saca su resumen, etcétera, ¿ves? Extrae los ejemplos que están hechos en el libro por parte del autor del texto, los hace, los comprende y ya estoy ya suficientemente preparado para cualquier actividad. Claro, la actividad está acorde pues al nivel que está en el texto. Yo no voy a poner unos problemas rebuscados por ahí extraños, que mucha gente lo hace, bueno, porque la gente no los puede hacer. Bueno, eso es. Hay otra cosa también, eh, voy a irme un momentico, denme otro chance aquí para ir al Hamper, ¿ok? Al texto. ¿Mm? Este es el texto que ya ustedes tienen, que todos tenemos. ¿Sí? Entonces, aquí tengo el esquema que se usa comúnmente en eh, el- la forma como voy a representar mi máquina, o sea, el motor, o sea, la conexión en paralelo, la conexión en serie. Esta es la manera más simplificada de lo que vimos ahorita, ¿no? Fíjate que aquí no se nota la resistencia, ¿no? Pero esta notación es interesante, ¿no? Esta es la corriente de armadura. ¿Mm? Esta es la corriente de armadura, la corriente que llega a este nodo que está acá, y sería la suma de estas corrientes que salen de ese nodo, de la corriente de armadura y la corriente de campo, ¿ok? Del inducido. Y aquí tengo supuestamente la conexión en serie. ¿Cómo sabemos que la conexión es en serie? Porque I sub L igual a I sub A. Que la corriente es la misma. Y aquí tengo un esquemita de compuesto. ¿Ve? Si analizamos con cuidado, repito, esto está en el libro, ¿no? Esto es la imagen del texto. Eh, Aquí tengo un nodo, y entonces hay una parte de una corriente que viene por acá, otra parte que viene por aquí por el inducido, el elevador inducido, y aquí tengo pues las expresiones respectivas. Bueno, eh, si ya han revisado el texto, que yo espero que ya lo hayan visto, aquí en este párrafo, ve que es el 3.3, te dicen clasificación de los motores de corriente directa continua,
tipo serie de varado o tipo Chung. Ya vimos eh, el motor en serie es el que se usa cuando yo requiero de gran torque, ¿no? Gran par. Por ejemplo, en los ascensores, en la parte superior del edificio, etcétera, está el cuarto de máquina y hay un motor, ¿no? Ese motor requiere de un gran torque, ¿no? Para vencer la carga, o sea, el peso de la cabina, etcétera, etcétera. Entonces, comúnmente ese tipo de motor está en motor en serie, aunque realmente no es un motor en DC, eso lo vamos a ver ahora en esta semana, es un motor de inducción, pero bueno, al final es un motor, es decir, convierte energía eléctrica en mecánica. Y aquí, por ejemplo, les explican un poco el motor de conexión compuesta, ¿no? El Compus que tiene los demanados de campo. ¿Eh? Como que uno se complementa del otro, ¿no? Como dice aquí el autor. Se conectan de manera de que los campos se ayuden uno a otro. O sea, se complementan para incrementar mayor el campo y tener mayor rendimiento de la máquina. Mientras mayor sea el campo magnético o el flujo de campo magnético, la máquina pues tiene mejor rendimiento. ¿Eh? Porque es como una, compuesto porque es como una combinación de derivación o chung y en serie, ¿no? Fíjense que aquí me indica, como la grafiquita que vimos, ya vamos a terminar por acá, que el motor en conexión en chung, la velocidad puede caer en un 8% cuando la carga se incrementa a plena carga, o sea, la carga mecánica, pues. Esto es otra cosa de interés, ¿no? Esto es otra cosa de interés. Cuando uno habla de eh, a plena carga, acuérdense que las máquinas progresivamente van en su revolución del rotor progresivamente hasta que llega a la estabilidad, ¿ve? Y cuando llega a la estabilidad uno habla de plena carga. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, Eduardo, Omar y María José y Jorge, doy eh, mi agradecimiento por hacer el esfuerzo y estar aquí y acompañarnos. A ver, María José, si tienes alguna pregunta, alguna duda, ahorita se acaba de conectar un estudiante, pero bueno, no. Carolina, ¿tienes alguna duda? Pueden No, abrir, profe, hasta ahora no. hasta ahora no, todo bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, hasta ahora todo. Hasta ahora Hay que todo. seguir Eh, leyendo el capítulo es y importante, ajá, es importante. O sea, ya tienen que ir viendo cómo es la metodología con que yo trabajo. Es decir, tienen que leer previamente. ¿Ok? Si tienen alguna duda, pues tenemos la plataforma. Quizá ya tenemos el grupo de Teams, que poco lo usan. Tenemos el grupo de Telegram. O sea, tenemos tres opciones para uno comunicarse con el facilitador, el profesor. ¿Ok? Si tienen alguna duda, pues uno se las aclara en la lectura que estén haciendo. ¿Ok? La próxima actividad vamos a hacer ya los problemas. La próxima actividad vamos a hacer los problemas. María José no tiene ningún problema, alguna consulta que hacer. Omar, antes de que se nos queda un minuto, 20 segundos. No, profe, todo bien por aquí. ¿Todo bien? ¿Todo Sí. bien? Bueno, me alegro bastante que hayan comprendido de nuevo, esta segunda actividad de la máquina es para terminar de reforzar el aspecto teórico. Hay otro aspecto que no tocamos acá, que no me va a dar tiempo, es la parte de la conversión de energía, ¿no? Los diagramas de potencia. Por eso lo hacemos posteriormente. Bueno, que tengan un feliz día a todos. Muy agradecido por su grata compañía y espero que no tengan ningún problema en el curso. Saludos a todos. gracias, profe. Saludos. Saludos. Gracias.